Hace mucho tiempo, yo era un hombre normal, con manos fuertes y una vida simple. Cada día salía al bosque con mi hacha, respiraba el aire fresco y trabajaba sin descanso. Los árboles me hablaban, aunque no con palabras. Sus crujidos y susurros tenían un ritmo, una música que solo yo podía entender. Pero todo cambió el día en que derribé el árbol equivocado. Era más viejo que cualquier otro en el bosque, con raíces que parecían arañas atrapadas en la tierra. El primer golpe de mi hacha resonó como un trueno y el aire se congeló. Mientras trabajaba, un extraño olor a azufre comenzó a rodearme. Pensé que era mi imaginación, pero después del segundo golpe, el viento susurró algo. ¿Por qué lo despiertas?, me pareció escuchar. Me reí nerviosamente y seguí cortando. Cuando el árbol cayó, el bosque entero pareció contener la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra alta, más oscura que la noche misma, emergió del tronco caído. Sus ojos eran brasas ardientes y su sonrisa un abismo sin fin. Intenté correr, pero mis piernas se sentían como raíces atrapadas en la tierra. La sombra habló y su voz era un rugido mezclado con risas. «Has derribado mi trono», dijo. «Ahora serás mi siervo». Antes de que pudiera gritar, extendió una mano y la colocó sobre mi pecho. Sentí un calor ardiente que consumió cada parte de mi ser. Caí al suelo, pero no sentí dolor, solo vacío. Cuando desperté, no era el mismo. Mi hacha brillaba con un fuego que nunca se apagaba. Mis manos, antes callosas, estaban ahora marcadas con símbolos que parecían arder desde adentro. Y mi voz ya no era mi voz. Me había convertido en el leñador del diablo, condenado a cortar los árboles que él me ordenara. Pero no eran árboles normales. Cada tronco guardaba un secreto, un alma, una historia. El bosque que una vez amé se había convertido en mi prisión. No había sol, ni día, ni noche, solo una penumbra eterna. Las criaturas del bosque me observaban desde las sombras, temerosas, pero también curiosas. Los susurros en el viento ahora eran gritos de advertencia para aquellos que se acercaban demasiado. Yo era el guardián, el carcelero y el ejecutor, todo en uno, y cada vez que mi hacha cortaba un árbol sentía algo extraño, no dolor, pero sí algo parecido al arrepentimiento. El bosque no es como los demás. Sus árboles están vivos de una forma que nadie puede entender. Cada tronco, cada rama, tiene ojos que me observan, aunque no puedas verlo. Cuando camino, el crujir de las hojas bajo mis pies no es un sonido normal, es un lamento. El diablo me ha ordenado cortar ciertos árboles, pero nunca me dice por qué, solo señala con una sombra, y yo obedezco. A veces, al golpear el primer hachazo, escucho algo. No es madera rompiéndose, es un grito, un susurro o incluso un nombre. Con cada árbol que cae, siento que una parte de mí se desvanece. Mi cuerpo ya no es completamente mío. A veces, cuando miro mis manos, las veo cubiertas de sangre, pero al parpadear desaparece. No sé si es una alucinación o si realmente estoy perdiendo el juicio. Hay noches en que el bosque entero se llena de voces, hablando un idioma que no entiendo, pero una frase se repite constantemente. No deberías haberlo despertado, y cada vez que escucho esas palabras, sé que se refieren a él, al diablo. A veces, siento que estoy siendo vigilado, pero no solo por las criaturas del bosque. Hay algo más grande, una presencia antigua que no pertenece ni a este mundo ni al infierno. Una noche, mientras cortaba un árbol inmenso, descubrí algo extraño en su interior. Su tronco estaba hueco, y dentro había una figura, como una estatua de madera, pero no era humana. Tenía cuernos y alas, y en su pecho había marcas similares a las que ahora llevo en mis manos. Cuando la toqué, sentí una corriente recorrer mi cuerpo, como si me hubiera conectado con algo más profundo. Desde entonces, cada árbol que corto me revela algo nuevo. Una vez encontré un espejo enterrado en las raíces de un abeto caído. Cuando lo levanté, no vi mi reflejo, sino un lugar que nunca había visto antes. Era un paisaje desolado, con un cielo rojo y montañas negras, y en el horizonte, una figura me miraba fijamente. No sé si era una visión, un recuerdo, o algo que está por venir. El diablo nunca habla de estas cosas, pero estoy seguro de que todo está conectado. Cada árbol, cada objeto, cada grito, es parte de un plan mayor. El tiempo en este bosque no funciona como en el mundo exterior. No sé cuántos días, meses o incluso años han pasado desde que me convertí en esto.
A veces creo escuchar voces humanas a lo lejos, como si alguien se hubiera perdido y hubiera entrado aquí, pero nunca puedo advertirles, no porque no quiera, sino porque no me dejan. El diablo me ha prohibido interactuar con otros. Una vez lo intenté, cuando vi a un grupo de traté de advertirles que se fueran, pero antes de que pudiera hablar, sentí un fuego quemando mi lengua, como si mi propia boca estuviera siendo castigada por traer. Lo más extraño de todo es que, a pesar de mi condena, hay momentos en los que siento que estoy siendo probado, como si hubiera una forma de salir, pero cada vez que pienso en rebelarme, algo en mi interior se apaga. Es como si una parte de mí ya no quisiera. A veces, incluso siento placer al cortar los árboles, como si el hacha ardiente que llevo fuera una extensión de mi propio. Y eso es lo que más me asusta, la posibilidad de que, algún día, deje de querer. El bosque ha comenzado a cambiar. Al principio parecía eterno, siempre el mismo, oscuro, denso, interminable. Pero ahora, las cosas no están donde deberían estar. Hay noches en las que camino por un sendero que conozco bien, y de repente, termina en un abismo que no estaba ahí antes. Otras veces, veo árboles que ya había cortado, de pie nuevamente, como si nunca hubieran caído. Pero no son iguales. Sus troncos están torcidos, y sus ramas parecen manos deformes extendiéndose hacia mí. Todo en este lugar está vivo, y no puedo predecir qué hará. El aire también se siente diferente. Hay días en que pesa sobre mí, sofocante, lleno de un olor a ceniza que quema la garganta. Pero hay otros en los que el viento sopla con una furia inhumana, arrancando hojas y ramas mientras susurra palabras que no entiendo. Una vez, mientras el viento rugía, escuché mi propio nombre, pero pronunciado con una voz que no era la mía. Desde ese día, evito mirar hacia los árboles cuando siento el viento, porque sé que algo o alguien está llamándome desde dentro de él. No estoy solo en este bosque. He visto sombras que se mueven entre los árboles, demasiado grandes para ser animales. A veces escucho pasos detrás de mí, pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie. Una noche vi una figura de pie a lo lejos. Era alta, con una silueta delgada, pero no pude distinguir su rostro. Se quedó ahí, mirándome, inmóvil. Cuando di un paso hacia ella, desapareció como humo arrastrado por el viento. Pero lo peor fue que, después de que desapareció, sentí su mano sobre mi hombro, fría como el hielo, y su aliento en mi oído. Las criaturas del bosque también han cambiado. Los ciervos ya no tienen ojos. Sus cuencas son huecos oscuros que parecen absorberla. Los pájaros cantan melodías distorsionadas, como si estuvieran intentando hablar en un idioma perdido. Una vez, mientras cortaba un árbol, un cuervo se posó en una rama cerca. Me miró fijamente y después de unos segundos, habló. «Detente», dijo con una voz ronca y dejé caer mi hacha y retrocedí, pero el cuervo simplemente me observó hasta que desapareció en él. El hacha también parece tener voluntad propia. Ya no es solo una herramienta, es como si estuviera viva. A veces, cuando la dejo apoyada contra un árbol, la encuentro en un lugar diferente, como si se hubiera movido. Otras veces, siento que vibra en mis manos, casi como si estuviera emocionada por el siguiente golpe. Una noche, mientras dormía junto a ella, tuve un sueño extraño. En el sueño, el hacha hablaba conmigo. Su voz era grave, profunda, y me decía que debía seguir cortando, que el bosque debía caer completo. Me desperté con un sudor frío, pero el sueño nunca se ha ido de mí. He comenzado a perder el sentido de quién soy. A veces, me miro en los charcos de agua estancada y no reconozco el rostro que me devuelve mis ojos, antes normales, ahora parecen brasas, brillando con un resplandor que no se apaga. Mi piel está marcada con más símbolos, como si se estuvieran extendiendo con cada árbol, pero lo más extraño es que mi sombra ya no se mueve como yo. Si me quedo quieto, puedo verla moverse por su cuenta, a veces estirándose hacia los árboles, como si buscara. Y hay algo más, algo que apenas puedo comprender. De vez en cuando, siento que el bosque está intentando comunicarse conmigo. No el diablo, no las criaturas, sino el bosque. Una noche, mientras dormía, escuché un murmullo bajo, como un coro lejano. Al principio pensé que eran los árboles, pero el sonido venía de abajo. No eran palabras, era más como una vibración que resonaba en mis huesos. Desde entonces, siento que el suelo bajo mis pies late, como un corazón enorme enterrado en lo profundo de este. Últimamente he comenzado a notar que el bosque me está probando.
Cada árbol que corto parece estar cargado con un secreto más oscuro que el anterior. Una noche, mientras mi hacha atravesaba un tronco negro como el carbón, un líquido espeso y oscuro empezó a salir de su interior. No era savia, era algo más, algo que olía a hierro y ceniza. Cuando me acerqué para verlo mejor, una mano salió del tronco, agarrando mi muñeca con una fuerza imposible. Su tacto era frío, y su piel, como la corteza de un árbol, pero se movía como si tuviera vida. Tiré con todas mis fuerzas y logré soltarme, pero esa mano dejó marcas en mi piel, marcas que no han desaparecido. El bosque ahora se siente como un laberinto. Los caminos que conocía se retuercen y cambian cada vez que intento recorrer. A veces encuentro círculos de piedras, dispuestos de una manera que parece deliberada, como si alguien los hubiera puesto ahí a propósito. En el centro de estos círculos siempre hay algo: huesos, velas apagadas o figuras talladas en madera que parecen mirar. Una vez encontré una figura que se parecía a mí, con un hacha en una mano y una cara desgastada por el. Cuando intenté destruirla, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar y una risa gutural resonó entre los árboles. He empezado a ver luces a lo lejos, como pequeñas antorchas que se mueven entre los árboles. Al principio pensé que eran otras personas, pero ahora sé que no es. Las luces no proyectan sombras, y cuando trato de acercarme a ellas, desaparecen, dejándome solo en la oscuridad. Sin embargo, hay algo extraño en esas luces. A veces, después de que se desvanecen, el aire se llena con el sonido de campanas lejanas, como si provinieran de una iglesia olvidada. Ese sonido me persigue incluso en mis sueños, un eco constante que no puedo. El diablo también ha comenzado a aparecer con más frecuencia. No siempre lo veo, pero siento su presencia. A veces es un calor que brota de la nada, quemándome la piel. Otras veces, su risa retumba en mi cabeza, como si estuviera justo detrás de mí, susurrándome al oído. Una vez, mientras intentaba descansar, apareció en un reflejo en él. Su rostro no era completamente humano. Sus ojos eran pozos negros, y su sonrisa, una fila de dientes afilados como cuchillos. Me dijo que estaba orgulloso de mi trabajo, pero que el bosque aún no había revelado todo lo que guardaba. He encontrado cosas enterradas en la tierra, como si el bosque quisiera que las viera. Una vez desenterré una caja de madera, sellada con clavos oxidados. Cuando la abrí, encontré una muñeca hecha de ramas, con un lazo rojo atado al cuello. Tan pronto como la toqué, escuché el llanto de un niño en la distancia. Corrí hacia el sonido, pero no encontré a nadie, solo el eco del llanto rebotando entre los árboles. Desde entonces, he visto la muñeca en varios lugares del bosque, aunque estoy seguro de haberla dejado atrás. Siempre está mirando hacia mí, como si esperara. El bosque también me ha mostrado visiones. A veces, mientras corto un árbol, veo imágenes que no sé si son recuerdos, sueños o algo completamente diferente. He visto una aldea en llamas, con gente corriendo mientras gritan. He visto una figura alta y encapuchada que camina entre ellos, sosteniendo un hacha que brilla con... Y lo más perturbador, he visto mis propias manos en esas visiones, sosteniendo esa misma hacha, mientras el fuego consume todo a mi alrededor. No sé si estas imágenes son advertencias o recuerdos de algo que ya he hecho, pero cada vez que aparecen, me dejan con una sensación de vacío, como si una parte de mí supiera la verdad y no quisiera admitir. Hay algo enterrado en lo más profundo del bosque, algo que no debería ser descubierto. Lo sé porque el suelo mismo parece protegerlo, cubriéndolo con raíces gruesas y rocas imposibles de mover. Pero a veces, cuando el viento sopla con fuerza, puedo escuchar un sonido bajo, como un gemido que viene de las entrañas de la tierra. Una noche, decidí seguir ese sonido, cavando con mis manos hasta que mis dedos sangraron. No encontré nada, solo tierra y más raíz. Pero esa noche, soñé con una puerta enterrada bajo el bosque, hecha de piedra negra, con símbolos grabados que ardían con un fuego. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esa puerta y siento que algo detrás de ella está esperando. El bosque ha comenzado a alimentarse de mí, estoy seguro de ello. Cada vez que corto un árbol, siento que una parte de mi fuerza se desvanece. No es algo físico, no es cansancio, es algo más profundo, como si mi alma estuviera siendo drenada lentamente. He notado que mi sombra, que antes parecía independiente, ahora se alarga hacia los árboles caídos, como si quisiera tocarlo. Una vez, después de derribar un árbol especialmente viejo, vi cómo mi sombra se fusionaba con las raíces, y durante un breve instante sentí como si yo mismo estuviera atrapado dentro del tronco. Mirando desde su interior,
hacia mi propio cuerpo. A veces, el bosque me habla en sueños, aunque no siempre son palabras. Anoche soñé con un círculo de árboles que se inclinaban hacia mí, sus ramas formando jaulas que me atrapaban. Sentí sus raíces envolver mis pies, arrastrándome hacia la... Pero lo más extraño es que, cuando desperté, aún podía sentir la presión de esas raíces alrededor de mis tobillos, como si el sueño no hubiera terminado. Desde entonces, tengo miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo hago, siento que el bosque intenta reclamarme un poco. Hay lugares en el bosque que no había visto antes, aunque llevo aquí lo que siento como una eternidad. Uno de ellos es un claro rodeado de piedras cubiertas. En el centro, hay un árbol inmenso, más grande que cualquier otro que haya visto, con un tronco tan ancho como una... Su corteza está cubierta de marcas, grabados que se parecen a los símbolos que llevo en mis manos. Cada vez que me acerco, siento un dolor punzante en las palmas, como si el árbol y yo estuviéramos conectados de alguna manera. Pero lo más aterrador es que el árbol parece... Su tronco se expande y se contrae lentamente, como si tuviera un corazón latiendo. El aire en el bosque se ha vuelto más denso. Es difícil respirar y a veces siento como si algo invisible estuviera presionando contra mí. Durante una tormenta reciente, el cielo no se oscureció como debería. En su lugar, las nubes tenían un tono rojizo y los rayos que caían no iluminaban el bosque, sino que lo oscurecían aún más, como si absorbiera. Fue en esa tormenta cuando vi algo que nunca olvidaré, una figura gigantesca caminando entre los árboles. No era completamente sólida, parecía hecha de humo, pero sus ojos brillaban con un fuego intenso. Me observó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fue un instante. El hacha que llevo también ha cambiado. Su fuego ya no es solo una llama, ahora parece tener un pulso. A veces, mientras corto un árbol, siento que el hacha vibra en mis manos, como si estuviera emocionada. Lo más perturbador ocurrió hace unos días, cuando vi mi reflejo en la hoja del hacha. Era alguien más, con un rostro desgarrado por cicatrices y ojos completamente negros. Grité y dejé caer el hacha, pero el reflejo me siguió incluso cuando se... Desde entonces, evito mirarla directamente, aunque sé que es imposible dejar de... Las noches se han vuelto interminables. No sé si es porque el tiempo aquí funciona diferente o porque el bosque ha decidido que ya no merezco la luz. Todo está cubierto por una penumbra constante, y lo único que rompe la oscuridad son pequeños destellos de fuego que aparecen de vez en cuando entre los árboles. Al principio pensé que eran luciérnagas, pero cuando me acerqué, vi que eran pequeños ojos, observándome desde la sombra. No estaban conectados a ningún cuerpo, flotaban en el aire, siguiendo cada uno de mis movimientos. He empezado a escuchar una canción que proviene de lo profundo del bosque. Es una melodía extraña, que suena como si estuviera siendo tocada con instrumentos que no pertenecen a este. A veces es suave, casi como una cuna, y otras veces es un estruendo insoportable que hace que mi cabeza retumbe. Pero siempre es la misma melodía, y siempre me atrae hacia las partes más oscuras del... Una vez, seguí la música hasta un lago que no había visto antes. Su superficie era completamente negra, como un espejo que no refleja. Cuando me acerqué, vi mi propio rostro en el agua, pero no era normal. Mi piel estaba rota, y mis ojos ardían con la misma luz que los del... El bosque parece estar vivo, pero también parece estar muriendo. Los árboles están perdiendo sus hojas, y el suelo, que antes estaba cubierto de musgo y vida, ahora está seco y agrio. Pero no es un proceso natural. Es como si algo estuviera absorbiendo toda la vida del bosque, drenándolo poco a poco. A veces pienso que soy yo el responsable, que cada golpe de mi hacha está matando, pero otras veces siento que es algo más grande, algo que ha estado esperando mucho antes de que yo llegara. Hay algo enterrado en el centro del bosque. Lo sé porque cada vez que me acerco a esa área, el aire se vuelve más pesado y mi cuerpo se siente... No puedo ver lo que hay allí, pero lo siento, como una presión constante en el fondo de... Una vez, mientras cortaba un árbol cercano, vi un destello de luz bajo la tierra, como si algo estuviera intentando. Fue solo un momento, pero desde entonces he tenido la sensación de que todo el bosque está girando en torno a ese lugar. Es el corazón de todo esto, y sé que el diablo quiere que lo... El bosque ya no es solo una prisión, ahora es un enemigo. Siento que está vivo, sí, pero también que está luchando contra mí. Los árboles ya no caen con facilidad, las raíces se enredan alrededor de mi hacha, y las ramas se alargan como si intentaran detenerme. El aire está cargado de susurros constantes,
como un coro de voces que me maldicen. Y las sombras, que antes solo me seguían, ahora parecen atacar. Hace poco, mientras cortaba un tronco podrido, sentí algo detrás de mí. Cuando giré, vi una figura alta y encapuchada, idéntica a la que había visto en mis visiones, pero esta vez no desapareció. La figura se quedó mirándome, inmóvil, y aunque no habló, entendí lo que quería. Me señaló con una mano huesuda hacia el centro del bosque, hacia el lugar donde siempre había sentido esa presión invisible. Sabía que no tenía elección, así que comencé a caminar, siguiendo los caminos deformes que me llevaban hacia ese lugar que siempre había evitado. Con cada paso, el aire se hacía más denso, más caliente, y el sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos. El bosque entero parecía estar observándome, esperando algo. Finalmente llegué al centro. Era un claro vacío, sin árboles ni vegetación, solo tierra negra y quemada. En el centro estaba la puerta de piedra negra que había visto en mi sueño. Sus símbolos brillaban con un fuego azul, pulsando como si tuvieran vida propia. La figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez junto a mí, y señaló la puerta. Entendí que quería que la abriera, que esto era lo que el diablo había estado esperando desde el principio. Pero mientras me acercaba, algo en mi interior gritaba que puse mi mano sobre la puerta y sentí un frío tan intenso que me quemó la piel. En ese momento, las marcas en mis manos comenzaron a brillar, como si respondieran a los símbolos. Oí una voz, no del diablo, sino del bosque mismo. Era profunda, antigua, y decía una sola palabra: aléjate. Pero ya era demasiado. La puerta comenzó a abrirse sola, y un viento feroz salió de su interior, arrastrándome hacia atrás. Lo que vi más allá de la puerta no puedo describirlo completamente. No era un lugar, era una ausencia, un vacío infinito que parecía devorar todo lo que tocaba. Del vacío surgió una figura. No era el diablo, pero era algo peor. Era una forma cambiante, como una sombra líquida que se retorcía y se expandía. Sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta, y su voz, cuando habló, era como 1.000.000 de gritos fusionados en uno. Me has liberado, dijo, y ahora todo. Intenté retroceder, pero el bosque me detuvo. Las raíces se enredaron alrededor de mis pies, como si el propio bosque intentara evitar que... Por primera vez, entendí que no era solo una víctima, era también su última. La figura extendió una mano hacia mí y sentí cómo mi cuerpo se llenaba de un dolor indescriptible. No podía moverme, no podía gritar. Mi hacha, que siempre había sido una herramienta de destrucción, comenzó a brillar intensamente, como si se resistiera. Entonces lo entendí. El hacha no era solo un instrumento del diablo, también era una llave, una parte del plan para liberar a esta cosa. Pero también era la única arma que podía detener. Con todo el esfuerzo que me quedaba, levanté el hacha y la lancé hacia la figura. No sé cómo lo logré, pero el filo ardiente golpeó directamente en el centro de su forma. La criatura soltó un grito que hizo temblar el bosque entero. Las raíces que me sostenían se soltaron, y la puerta comenzó a cerrarse lentamente, arrastrando a la figura de vuelta al... Pero mientras era devorada por la oscuridad, me miró una última vez y susurró algo que nunca olvidaré: esto no termina. Cuando la puerta finalmente se cerró, el bosque cayó en un silencio absoluto. Todo estaba quieto, muerto. Los árboles que aún quedaban se marchitaron al instante, y la tierra se volvió ceniza. Me quedé ahí, solo, con el hacha en mis manos, ahora fría y sin vida. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el precio había sido... Sentí algo dentro de mí romperse, algo que nunca volvería a ser. Comencé a caminar, tratando de encontrar una salida, pero el bosque seguía siendo un laberinto interminable. Ahora ya no había susurros, ni sombras, solo un vacío, un silencio tan profundo que casi podía oír mis propios pensamientos consumiéndome. Y mientras caminaba, entendí la verdad. Yo no era no lo había sido desde el momento en que tomé esa hacha por primera vez. Yo era parte de este lugar, un guardián condenado, y este bosque nunca me dejó.